Palidecí al ver a otro hombre besar a mi esposa en la cena de parejas de la empresa, así que me acerqué a ellos y les dije espero que estén seguros de la elección que están haciendo, porque voy a seguir adelante con mi vida. Ella se quedó sin palabras al verme, como si el mundo se hubiera detenido al darse cuenta de que su secreto, hasta entonces guardado bajo capas de sonrisas falsas y caricias ensayadas, había sido arrancado de la oscuridad frente a todos esos rostros que fingían ser amables pero ahora la miraban en shock, en silencio cómplice o en susurros ávidos de escándalo. Sentí mi corazón latir tan fuerte que pensé que estallaría dentro de mi pecho, mis manos temblaban y mi mente gritaba como si cada latido resonara la palabra traición, traición, traición mientras mi mirada ardía en la suya, que ella apartó la mirada tratando de ocultar la vergüenza que ni siquiera ella sabía cómo cargar en ese momento cuando todo se rompió en pedazos irreparables. Las copas tintinearon con un sonido tan agudo que parecía una alarma anunciando el final de lo que una vez fue nuestra historia y de lo que creí que era el amor verdadero. En ese momento, las voces a mi alrededor se volvieron distantes, como si todos estuvieran sumergidos en una burbuja de agua y yo fuera el único respirando el aire pesado de humillación y desesperación. Recuerdo que le di la espalda con la cabeza en alto pero con el pecho desgarrado, y a cada paso, el recuerdo de cada promesa que me hizo resonaba en mí diciendo, nunca te traicionaré, nunca te dejaré, siempre te amaré, como si cada una de estas frases fuera ahora una cuchilla que cortaba mi carne en silencio. Llegué a casa como cargando el peso del mundo sobre mis hombros, me senté en el sofá y respiré profundo, pero el aire parecía demasiado denso para entrar a mis pulmones. Pasé horas mirando al techo, recordando cada detalle de nuestra boda, los viajes, las risas en el desayuno, los besos antes de dormir, como la abrazaba en los días de tormenta diciéndole que nada podría separarnos, pero ahí, en ese sofá, me di cuenta que las palabras se habían vuelto polvo, que la confianza se había roto como cristales rotos en el frío suelo de la realidad, y que estaba sola en medio de una casa llena de recuerdos de un amor que en realidad nunca existió, o al menos que solo existió para mí, y fue en ese silencio asfixiante que decidí que ya no habría más espacio para ella en mi vida, decidí que seguiría adelante aunque me dolieran los huesos con cada movimiento lejos de ella, aunque mi alma gritara por respuestas que nunca llegarían. Días después, llamaron a la puerta como si amaneciera en mi interior, y allí estaba ella, con lágrimas en los ojos, el maquillaje corrido y las manos temblorosas como quien finalmente comprende la gravedad del error que cometió. Escuché su voz quebrarse al decir, no sé qué me pasó, fui débil, cometí un error, pero te amo, perdóname, no se suponía que fuera así. Las lágrimas corrían por su rostro como si cada gota intentara lavar la suciedad de la traición que aún goteaba de su alma. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que esas palabras ya no tenían cabida en mí, que el dolor había convertido el amor en un amargo recuerdo, que el sonido de su voz ya no sonaba a miel, sino a ácido corroyendo la dignidad que luchaba por mantener en medio del caos. Respiré hondo y dije con calma, estoy dispuesta a seguir adelante. Y sin ti, las palabras salieron firmes como un martillazo, sellando el destino de lo que una vez creí que sería eterno. Y fue allí, en el silencio que siguió, que me di cuenta de que mi mayor victoria no sería recuperarla, sino encontrarme a mí mismo de nuevo, incluso entre los fragmentos que quedaban. Recuerdo cada segundo de esa noche como si fuera un tatuaje grabado a fuego en mi mente, las luces del restaurante reflejándose en sus ojos, el sonido de risas que ahora sonaban a burla, las miradas de mis compañeros que alternaban entre la lástima y el juicio, la sensación de estar desnudo en medio de una multitud, expuesto en mi vulnerabilidad, en mi fe ciega en alguien que no supo valorar la inmensidad del amor que le entregué en bandeja de plata. Me encontré pensando en cuántas veces me abrazó guardando secretos, cuántas veces me dijo te amo antes de salir a su encuentro, cuántas veces sonrió sabiendo que estaba construyendo una mentira que se convertiría en mi sentencia, y cuanto más recordaba, más sentía el fuego del desprecio ardiendo en mi interior, no solo por ella, sino por mí mismo, por haber sido tan ciego, tan inocente, tan enamorado que no vi las grietas que crecían como grietas en una presa a punto de colapsar. Las noches siguientes fueron largas como inviernos eternos, la almohada se volvió mi confidente, el techo mi juez silencioso, y cada mensaje suyo en mi celular sonaba como un insulto a mi inteligencia, prometiendo cambios, rogando segundas oportunidades que sabía que no llevarían a nada, porque quien engaña una vez revela quién es en realidad, y nada de lo dicho pudo borrar el sabor amargo del beso que le dio a otro hombre delante de todos, como si mi amor fuera desechable como una servilleta usada tirada a la basura. Cada vez que leía lo siento mucho perdóname prometo que cambiaré sentía mi corazón encogerse un poco más hasta convertirse en una piedra fría, impenetrable a cualquier sentimiento que viniera de ella,
porque el amor, una vez roto, no se puede volver a armar con palabras. Cada mañana, me levantaba de la cama como si llevara cadenas, pero a medida que pasaban los días, sentía que algo nuevo nacía dentro de mí, una fuerza que no sabía que existía, la fuerza de quien decide que ya no será una víctima, que ya no llorará por alguien que no lo merece, que ya no mendigará cariño de alguien que traicionó la confianza más preciada que existe entre dos personas. Empecé a retomar mis aficiones, a salir con amigos que se habían alejado por estar tan absorto en una relación que ya no era mía. Empecé a sonreír de verdad, aunque tímidamente, y cada sonrisa era como un rayo de sol que atravesaba la densa tormenta que se cernía sobre mi vida. Cada risa era como un soplo de libertad. Cada nuevo día era una victoria sobre el dolor que un día pensé que me mataría. Fue entonces que, en una noche fría, durante un paseo solitario por la ciudad, crucé la mirada con alguien que no apartó la mirada, que sonrió sinceramente, que vio más allá de mi expresión cansada, y allí, en ese breve instante, comprendí que el amor no muere, solo se libera de quienes no saben cuidarlo, y que el corazón, por más destrozado que esté, siempre encuentra la manera de volver a latir más fuerte cuando encuentra a alguien que hace que cada latido valga la pena, y fue en ese momento que me di cuenta de que la traición que casi me destruyó en realidad me llevó a donde necesitaba estar para redescubrirme, para amarme de nuevo, para entender que el amor propio es el primer amor que nunca debe ser traicionado, que mi vida no necesitaba terminar porque alguien decidiera tirar a la basura la confianza que le di como regalo. Y ahora, al revivir cada recuerdo, cada lágrima, cada profundo suspiro, me pregunto cómo habría sido si no hubiera llegado temprano a esa cena, si no hubiera visto con mis propios ojos la escena que lo cambió todo, si hubiera creído las suaves mentiras que me decía para encubrir lo sucedido, ¿seguiríamos juntos? ¿Seguiría viviendo en una ilusión reconfortante, mientras ella repetía el mismo error o incluso algo peor? ¿Fue el cruel destino o un amargo regalo lo que me puso en el momento justo para ver la verdad despojada de sus disfraces? Porque en el fondo, lo que más me consume es saber que, incluso después de todo, una parte de mí todavía quería creer que era posible empezar de nuevo, que una disculpa sincera podría borrar la traición, que el amor que una vez sentí aún podía resucitar, pero, ¿puede la confianza renacer alguna vez después de ser asesinada tan brutalmente? Bienvenidos al canal. Aquí jamás apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchan son ficticias y existen para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, destroza corazones y deja cicatrices que nunca desaparecen. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una historia impactante. Buena historia. Jonathan era un hombre al que todos describían como confiable, dedicado y presente como el amanecer. Desde muy joven, poseía una mirada tranquila, casi ingenua, que conquistaba a quienes lo rodeaban. Provenía de una familia sencilla, pero que le había inculcado valores innegociables, respeto, honestidad y la importancia de construir una vida juntos basada en la confianza. Desde que conoció a Emma, todo esto adquirió aún más importancia para él, pues veía en ella no solo a la mujer de sus sueños, sino también a la compañera que quería tener a su lado para afrontar cualquier adversidad y celebrar cada logro. Emma, a su vez, era conocida por su cautivadora amabilidad, su elegancia natural y su capacidad para iluminar cualquier espacio con solo su presencia. Era imposible pasar junto a ella sin notar su sonrisa abierta y su risa suave, casi musical. Juntos, formaron una pareja que muchos describían como perfecta, de esas que inspiran suspiros a quienes creen que el amor verdadero existe y que dos personas pueden complementarse de forma tan armoniosa que parecen hechas la una para la otra. Vivían en una casa de fachada blanca con ventanas de madera oscura, decorada con macetas de hortensias que Emma cuidaba con esmero, pues decía que las plantas reflejaban el cuidado que uno se da a sí mismo. La casa estaba en un barrio donde los niños aún jugaban en las aceras y los vecinos se conocían por su nombre, un lugar que transmitía seguridad y pertenencia. Dentro, cada habitación tenía una historia. El sofá desgastado del salón aún guardaba recuerdos de los maratones de series que veían los fines de semana, la cocina, con sus azulejos azules, era escenario de las conversaciones más importantes de la pareja, mientras cortaban verduras o tomaban café en silencio, compartiendo una complicidad que no necesitaba palabras para existir. El dormitorio, con cortinas blancas meciéndose suavemente con el viento que entraba del balcón, era el refugio donde se permitían ser vulnerables, reírse de tonterías y llorar juntos cuando algo les dolía demasiado. Jonathan siempre se esforzaba por madrugar para prepararle el café a Emma, incluso en días ajetreados. Creía que los pequeños gestos mantenían vivo el amor.
Le gustaba observar cómo se peinaba, cómo fruncía el ceño al concentrarse, cómo se entregaba por completo a lo que hacía. Estaba enamorado de su determinación, su inteligencia y cómo lograba compaginar su carrera en el sector de la comunicación con su vida personal, aunque, a veces, el trabajo le absorbiera más tiempo del que hubiera deseado. Emma era una mujer ambiciosa y soñadora que ansiaba dejar huella en el mundo y, a menudo, llegaba a casa agotada, pero aún así encontraba la fuerza para sonreír al ver a Jonathan, y esa sonrisa, para él, era más vigorizante que cualquier buena noche de sueño. Los viernes por la noche eran especiales para ambos. Era tradición cenar juntos, sin prisas, hablando de la semana, de planes para el futuro o simplemente reflexionando sobre lugares que les gustaría visitar. Jonathan, tan pragmático como era, soñaba a lo grande cuando estaba con ella, y a Emma le encantaba provocar esos sueños, animándolo a creer que nada era imposible para ellos mientras estuvieran juntos. En sus aniversarios de boda, intercambiaban cartas escritas a mano, como si cada año fuera un nuevo capítulo que mereciera ser escrito con palabras, y guardaban estas cartas en una caja de madera con olor a cedro, escondida en el fondo del armario del dormitorio. Los amigos más cercanos de la pareja sentían una envidia sana por la relación que habían forjado. Durante las cenas que organizaban en casa, era común ver las miradas cómplices, las bromas privadas que solo tenían sentido para quienes compartían verdadera intimidad, las sutiles caricias en medio de animadas conversaciones que lo decían todo sin necesidad de ser escuchadas. Esta atmósfera de genuina conexión los hacía admirados y, en muchos casos, tomados como ejemplo de una relación madura y equilibrada que sobrevive a las presiones de la vida moderna sin perder el romanticismo de sus inicios. Emma, a pesar de todo el cariño que recibía de Jonathan, a menudo se sentía abrumada. Su rutina laboral era estresante, llena de plazos ajustados y reuniones interminables que le dejaban poco tiempo para sí misma. Había noches en las que llegaba a casa tan cansada que simplemente se tumbaba en el sofá, todavía vestida con su ropa de oficina, y se quedaba dormida allí, sin energías para nada más. En esas ocasiones, Jonathan la cubría con una manta, apagaba las luces y se sentaba a su lado en silencio, como velando por el sueño de su amada. Aunque las exigencias de la carrera de Emma causaban algunos desacuerdos, siempre se esforzaban por reconectar los fines de semana, cuando se escapaban a dar paseos cortos por el parque o a cafeterías acogedoras donde podían olvidarse del reloj y simplemente estar el uno para el otro. Su relación estaba marcada por gestos que trascendían las palabras. En los días en que Emma se sentía insegura, Jonathan le recordaba lo admirable que era, elogiando no solo su belleza, sino sobre todo su valentía y determinación. Cuando Jonathan enfrentaba problemas laborales o dudas sobre sus decisiones profesionales, era Emma quien lo animaba a perseverar, quien creía en él con tanta fuerza que terminó por hacerle creer en sí mismo. Estos momentos formaron la sólida base sobre la que construyeron años de convivencia, como ladrillos colocados con paciencia, respeto y, sobre todo, amor. Su familia también se enorgullecía del vínculo que habían cultivado. Los padres de Jonathan consideraban a Emma como una hija, y las comidas dominicales se interrumpían con largas conversaciones, risas y bromas que recordaban la alegría de la infancia. Los padres de Emma admiraban la serenidad de Jonathan, una persona que no rehúye los problemas, sino que los afronta con calma, y se sentían tranquilos sabiendo que su hija estaba en buenas manos. En las reuniones familiares, ambos eran compañeros inseparables, compartiendo tareas, mirándose como si en silencio confirmaran que todo iba bien, que su relación seguía vigente. En su barrio, eran conocidos como la pareja que siempre se ayudaba mutuamente. Cuando alguien necesitaba algo, ya fuera un paquete que recibía mientras su vecino estaba ausente o ayuda para arreglar algo en casa, siempre estaban ahí para ayudar. En los eventos del barrio, organizaban festivales de junio, adornos navideños y bazares benéficos, creando una red de apoyo y amistad que reforzaba el sentido de pertenencia que tanto apreciaban. Estos fuertes lazos les daban la impresión de que nada podía quebrantar lo que habían construido juntos, porque creían que su amor era a prueba de tormentas. Los días transcurrían a un ritmo que mezclaba la prisa de la vida adulta con la calma de los momentos acogedores, y aunque algunas rutinas se volvían repetitivas, siempre había algo que mantenía viva la llama de su relación. A Jonathan le gustaba sorprender a Emma con notitas esparcidas por la casa, y Emma, a su vez, sabía exactamente cómo animarlo cuando notaba que estaba decaído, preparaba su plato favorito, ponía la canción que habían elegido como banda sonora de su relación y lo invitaba a bailar en la sala, recordándole que la vida se compone de momentos sencillos que se vuelven inolvidables.
En los últimos meses, sin embargo, algo se había sentido diferente. Aunque seguían con las mismas tradiciones, había pequeñas señales que, aisladas, podrían haber pasado desapercibidas, pero que, en conjunto, empezaban a pintar una imagen de sutil distancia. Emma a veces parecía perdida, como si estuviera lejos incluso estando físicamente presente, y Jonathan, aunque intentaba mantener el optimismo, sentía que había algo que no lograba comprender en ella. Ella sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Él decía, «Te quiero», y, en lugar de oír su respuesta de inmediato, veía un breve silencio antes de recibir la respuesta. Estas fisuras, tan delgadas e imperceptibles al principio, empezaron a crecer como grietas bajo la superficie de un lago helado, amenazando con romper la armonía que siempre habían creído inquebrantable. Aún así, ambos se aferraban a la esperanza de que solo fuera una etapa difícil, fruto del estrés y las presiones externas. Intentaban reavivar la llama con cenas especiales, escapadas de fin de semana y tardes de relax en casa juntos. Al caer la noche, Jonathan recordaba cada detalle que le hacía amarla, el sonido de su risa resonando por la casa, la forma en que se pasaba la mano por el pelo antes de dormir, la calidez de su abrazo que hacía que todo pareciera estar bien, incluso cuando el mundo exterior estaba mal. Emma, a su vez, miraba a Jonathan mientras dormía, notaba su rostro sereno, la tranquilidad de quien confía plenamente, y sentía el peso de algo que no podía definir, pero que empezaba a molestarla como una piedra en el zapato. La atmósfera entre ellos oscilaba entre momentos de pura armonía y otros de silencio incómodo, como si ambos caminaran por la cuerda floja, sin saber si el siguiente paso los acercaría o los separaría para siempre. Aún así, había amor, recuerdos, historia, y todo esto mantenía viva la esperanza. La pareja seguía buscando el uno en el otro el refugio que siempre habían sido, incluso cuando la marea comenzaba a moverse silenciosamente, arrastrando consigo secretos e inseguridades que pronto amenazarían con hundir todo lo que habían construido durante años. Los días se alargaban como si el tiempo conspirara para alargar cada segundo, haciendo cada silencio entre Jonathan y Emma más pesado, más denso, como si las palabras ahogadas quisieran estallar en cualquier momento. La rutina que una vez había sido reconfortante comenzó a sentirse como un laberinto, donde ambos se perdían en miradas que ya no se encontraban. Jonathan llegaba a casa del trabajo con ganas de compartir algo que lo emocionara, pero encontraba a Emma sentada en el sofá con el móvil en las manos, la mirada fija en la pantalla, desconectada de todo lo que la rodeaba. Sonreía, le preguntaba qué tal el día, pero recibía respuestas cortas y frías, como si la calidez que tanto amaba se hubiera disipado sin previo aviso. Las mañanas, que antes habían estado marcadas por conversaciones suaves y besos prolongados, comenzaron a ser invadidas por la prisa y palabras sueltas e inconexas que no lograban llenar el creciente vacío entre ellos. Jonathan intentó ignorar la incomodidad, hizo un esfuerzo por mantener viva la atmósfera de complicidad, pero mientras más se acercaba, más sentía que Emma se alejaba, como si un muro invisible se erigiera con cada intento de acercarse. Los viernes por la noche, sus tradiciones se convertían en obligaciones, reuniones mecánicas que parecían más actuaciones que auténticos momentos de cariño. Jonathan reservaba restaurantes que siempre habían soñado visitar, elegía vinos especiales, preparaba sorpresas que en su día habrían hecho vibrar de alegría a Emma, pero en lugar de ojos brillantes, se encontraba con expresiones apáticas, risas forzadas que resonaban como ecos lejanos de un pasado que ya no existía. Una de esas noches, Emma llegó a cenar con un perfume distinto al habitual, un aroma más intenso que transmitía algo que Jonathan no supo definir, pero que le dejó un sabor amargo. Durante la cena, miraba el reloj con frecuencia, su móvil vibraba en el bolso con más frecuencia de lo habitual, y cada mensaje parecía arrancarle pequeñas sonrisas que no iban dirigidas a Jonathan. Fingió no darse cuenta, pero en su interior sentía que se le encogía el corazón, oprimido por un sentimiento que aún se negaba a nombrar. Los fines de semana empezaron a llenarse de compromisos que Emma incumplía a última hora, reuniones de emergencia, quedadas con amigos que nunca había mencionado, cursos que surgían como justificación para pasar todo el sábado fuera. Jonathan, en su intento de no parecer controlador, aceptaba cada justificación con un nudo en la garganta, queriendo creer cada palabra, pero sintiendo que su instinto le gritaba que algo andaba mal. Intentó distraerse organizando la casa, retomando aficiones que había dejado aparcadas, pero con cada mensaje de Emma diciendo que llegaría tarde o que no podría volver esa noche, el silencio que lo envolvía se volvía ensordecedor.
El sonido del reloj se convirtió en su compañero constante, marcando cada segundo de su ausencia como un recordatorio de que la vida que habían construido se desmoronaba, centímetro a centímetro. Un domingo por la mañana, mientras cuidaba el jardín del que Emma estaba tan orgullosa, Jonathan encontró una entrada en el bolsillo de su abrigo para un espectáculo que había tenido lugar la noche anterior, en un lugar completamente distinto al que Emma le había dicho. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, su mente daba vueltas como si fuera a derrumbarse allí mismo, entre las flores que una vez simbolizaron el cariño y la dedicación que se tenían. En lugar de confrontarla, se quedó con la entrada, como si necesitara una prueba concreta para confirmar lo que su corazón ya sabía pero se negaba a aceptar. En los días siguientes, empezó a fijarse en cada detalle, el olor diferente en su ropa, el repentino cambio de contraseña en su celular, los horarios cada vez más irregulares. Y, sin embargo, se obligaba a sonreír cuando estaban juntos, a fingir que no notaba las miradas vacías, que no notaba cómo Emma evitaba el contacto físico, como si cada roce fuera un incómodo recordatorio de algo que no quería afrontar. Sus conversaciones, antes espontáneas, se llenaron de tensión contenida. Jonathan le preguntaba por el trabajo y sus amigos, pero las respuestas de Emma surgían automáticamente, como ensayadas. Cuando él intentaba extender la conversación, ella cambiaba de tema o decía que estaba cansada, poniendo fin a las discusiones antes de siquiera empezar. La cama de la pareja se había enfriado, las noches eran largas e incómodas, y las excusas para acostarse temprano o llegar tarde a casa se convirtieron en rutina. Jonathan, acostado junto a Emma, escuchaba su respiración y se preguntaba si ese sonido aún le traería paz o si sería para siempre un recordatorio de lo que estaban perdiendo. Las manos que antes se habían entrelazado con naturalidad ahora se encontraban solo por casualidad, e incluso entonces, se separaron rápidamente, como si el roce quemara. El ambiente en casa empezó a reflejar esta distancia. Los objetos que simbolizaban momentos felices empezaron a parecer meros adornos, recuerdos que dolían más que consolaban. El álbum de fotos de la boda, que había estado abierto en la estantería, estaba cerrado y olvidado, como si los recuerdos necesitaran ser enterrados para que el presente se volviera soportable. La ropa de Jonathan empezó a ocupar solo la mitad del armario, la otra mitad parecía vacía, no solo físicamente, sino simbólicamente, como si el espacio destinado a la complicidad estuviera siendo lentamente ocupado por la ausencia de Emma. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a notar que algo andaba mal, comentando lo distante que parecía, como ya no se veían juntos como antes. Fue en medio de este revuelo que llegó la invitación a la tradicional cena de novios en la empresa donde trabajaba Emma. Jonathan, creyendo que sería la oportunidad perfecta para acercarlos, insistió en acompañarla, aunque notó su reticencia a aceptar. Se dedicó a cada detalle, eligió su traje con esmero, preparó los cumplidos, planeó recuperar la ligereza que siempre los había caracterizado. Al llegar al evento, todo parecía igual que en años anteriores, sonrisas, saludos, música suave, copas de vino brindando. Emma, sin embargo, estaba extrañamente tensa, y aunque se esforzaba por mantener su apariencia, evitaba el contacto visual con Jonathan, como si una mirada más profunda pudiera revelar lo que ocultaba. La cena fue un asunto artificial, llena de conversaciones superficiales que apenas disimulaban la creciente angustia que carcomía a Jonathan. Cada vez que Emma se levantaba para ir al baño o hablar con alguien, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, un presentimiento cada vez más insoportable. Entre copa y copa de vino, notó que ella intercambiaba largas miradas con un hombre al que nunca había visto, un hombre que parecía surgido de la nada, pero que, por la intensidad de su mirada, tenía una historia que no cabría en un primer encuentro. Las manos de Emma temblaban ligeramente cada vez que Jonathan intentaba conversar, y su sonrisa se desvanecía en cuanto el misterioso hombre se acercaba. El clímax llegó cuando, mientras todos brindaban, Jonathan se apartó un poco para tomar otra copa en el bar improvisado de la sala. Al regresar, sus pasos se ralentizaron como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado, casi sólido, porque allí, a pocos metros, vio a Emma apoyada en una columna, al hombre misterioso frente a ella, sus rostros tan cerca que la tensión entre ellos era imposible de ignorar. Se detuvo, con el corazón acelerado, pero se obligó a dar unos pasos más, y fue entonces cuando vio el beso, un beso que no era de despedida ni de amistad, sino de deseo, de intimidad, como si en ese momento el mundo entero a su alrededor hubiera dejado de existir para ellos.
El ruido en la sala pareció cesar, el sonido de la música se apagó y la certeza desgarradora de que todo en lo que creía había sido destruido resonó en su interior como un trueno. Los segundos se arrastraron mientras asimilaba la escena, la mujer que amaba, su compañera de tantos años, intercambiando caricias con otro hombre, y ya no había dudas, solo el dolor crudo y punzante de quien ve su propia vida derrumbarse ante sus ojos. Jonathan respiró hondo, reuniendo fuerzas que ni siquiera sabía que tenía, y avanzó hacia los dos. Las personas cercanas, notando el ambiente, se alejaron en silencio, formando un pasillo de miradas sorprendidas y críticas. Cuando Emma lo vio, abrió los ojos como si hubiera aparecido un fantasma, las palabras se le atascaron en la garganta y el rubor se apoderó de su rostro. Con voz firme y mirada firme, les dijo a ella y al hombre que aún la sostenía de la mano: «Espero que estén seguros de la decisión que toman, porque voy a seguir adelante con mi vida». Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejando atrás no solo el elegante salón, sino también los últimos lazos de una relación que, en ese momento, llegaba a su inevitable fin. Mientras caminaba entre los invitados en un silencio atónito, un torbellino de emociones se apoderó de cada fibra de su ser, porque ahora solo quedaba afrontar las consecuencias de lo sucedido y descubrir la profundidad de las mentiras que alimentaron esta traición. El silencio que envolvió la casa de Jonathan esa noche era tan denso que parecía tener forma, llenando cada rincón con una asfixiante sensación de abandono. Permaneció sentado en el sofá, con el móvil en las manos, leyendo por centésima vez la carta de divorcio que había dejado sobre la mesa de la oficina horas antes de salir de la cena que lo había cambiado todo. Las palabras estaban ahí, frías, directas, y cada frase que él mismo había escrito era como una puñalada que, aunque necesaria, dolía como si arrancara un pedazo de lo que había sido al lado de Emma. Mientras el reloj marcaba las horas que se arrastraban, su mente divagaba, repasando cada detalle que los había unido, cada recuerdo que ahora parecía tan lejano e irrelevante. Se sentía cansado, como quien lleva el peso de toda una vida sobre sus hombros, pero también había una llama que insistía en brillar en el fondo de sus ojos, una llama que le decía que era hora de empezar de nuevo. Fue en ese estado de mezcla de letargo y determinación que oyó el sonido de las llaves girando en la puerta y, por un breve instante, todo su cuerpo tembló, pues supo que ese momento sería el más difícil de todos. Emma entró lentamente, como si invadiera un santuario al que ya no pertenecía. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y sus pasos eran vacilantes, pero había urgencia en cada movimiento, como si aún hubiera esperanza de reconstruir algo entre ellos. Vio a Jonathan sentado, con la carta a su lado, y se detuvo, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Con una voz temblorosa que apenas salía de su garganta, murmuró: «Por favor, escúchame, necesito explicarte lo que pasó, no lo entiendes, no es lo que crees». Jonathan levantó la vista, su mirada más firme de lo que ella nunca la había visto, y respondió en voz baja, pero tan llena de dolor y agotamiento que sus palabras parecieron resonar en las paredes: «¿De verdad crees que hay algo que se pueda decir que cambie lo que vi con mis propios ojos? ¿Crees que cualquier explicación puede borrar lo que hiciste?». Dio unos pasos hacia adelante, con las manos extendidas como si implorara salvación, y las palabras salieron atropelladas: «Sé que te lastimé, que te destruí, pero debes saber que fue un error, un momento de debilidad. Todavía te amo, lo eres todo para mí». Estaba confundida, perdida, no quería que fuera así. «Por favor, déjame intentar arreglarlo». Jonathan se levantó lentamente, respirando agitadamente como si cada respiración fuera un esfuerzo colosal, y miró a Emma con ojos que ya no contenían amor, sino una serenidad cortante, como si el torbellino de emociones hubiera dado paso a una claridad brutal. Con voz firme, dijo: «No sé en qué momento te perdiste, pero me niego a seguir hundiéndome contigo. No fue solo la traición, fue la elección consciente de destruir todo lo que construimos, y lo peor fue saber que mientras yo luchaba por nosotros, tú ya te habías rendido». Las lágrimas corrían por el rostro de Emma mientras insistía, sacudiendo la cabeza repetidamente como si quisiera borrar la realidad con la negación: «No, no, no es así, eso no fue lo que pasó, cometí un error, pero aún podemos luchar, aún tenemos tiempo, no puedo imaginar mi vida sin ti, no lo entiendes, tenía miedo, miedo de perderte, miedo de no ser suficiente para ti nunca más, miedo de quedarme atrás mientras crecías, nunca quise que llegara a esto, solo quería sentirme vivo, querido. Importante, pero fue un error, un terrible error, perdóname, perdóname». Jonathan apretó los puños al escuchar cada palabra, porque cada frase de ella confirmaba que el amor que sentía se había convertido en una trampa emocional,
un círculo vicioso que lo mantendría prisionero si no tenía el coraje de escapar. Respiró hondo y, con la voz entrecortada por una mezcla de ira y tristeza, dijo, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? No fue el beso, ni la mirada que le dedicaste, ni siquiera la humillación delante de todos. Lo peor fue darme cuenta de que llevaba mucho tiempo solo, que mientras yo me aferraba a los recuerdos de lo que éramos, tú ya habías decidido que necesitabas a alguien más para sentirte vivo. Y lo más cruel es que me hiciste creer que todo estaba bien, que seguíamos siendo los mismos. Emma cayó de rodillas sobre la alfombra, con las manos temblorosas, la respiración entrecortada y la voz entre sollozos. Me odio por hacer esto, me odio por destruirte. Solo quería que entendieras que estaba confundido, que nunca planeé nada de esto, que te quiero, que siempre te he querido. Jonathan se inclinó a su altura, mirándola a los ojos, y dijo, dices que me amas, pero el amor no duele así, no traiciona, no miente, no destruye. El amor verdadero cuida, protege, construye, y si alguna vez me amaste, murió cuando decidiste que tus deseos eran más importantes que nuestra historia. El silencio volvió a caer, pero esta vez parecía definitivo, pesado como un veredicto. Jonathan se levantó, se acercó a la mesa y cogió una carpeta que había preparado con documentos organizados. Se la entregó a Emma y dijo, aquí tienes la prueba que necesitarás para entender que esta decisión no es una amenaza, ni un chantaje emocional, sino un camino sin retorno, porque de ahora en adelante, seguiré adelante. Emma sostuvo la carpeta con manos temblorosas, la abrió y encontró no solo la carta de divorcio, sino fotos suyas en citas con el hombre de la cena, registros que él mismo había recopilado en los últimos días cuando empezó a sospechar. Su mirada, antes llena de desesperación, ahora reflejaba pánico, como si solo entonces comprendiera la magnitud de lo que había hecho, como si la realidad la aplastara sin piedad. Su voz salió en un susurro casi inaudible, ¿cómo lo lograste? ¿Me espiaste? Jonathan mantuvo la mirada serena y respondió, no, solo abrí los ojos, solo dejé de creer en tus excusas, solo comencé a ver la verdad que tanto te esforzaste por ocultar. Las lágrimas de Emma caían sin cesar, manchando los papeles que sostenía como si pudieran disolverse junto con las mentiras que había dicho, y con cada palabra que intentaba balbucear, se perdía en un mar de arrepentimiento. Fue entonces cuando Jonathan, con la puerta ya abierta, se giró por última vez para encarar a quien había sido el amor de su vida, y le reveló con una voz fría, pero llena de una serenidad que venía de la liberación, siempre dijiste que era predecible, que ya nada de mí te sorprendía, pero debes saber que mientras creías que estaba destruida por dentro, volví a encontrarme con alguien que me hizo recordar quién soy, alguien que siempre ha estado en mi vida, que me demostró que el amor no es dolor, que el amor no necesita ser rogado, que el amor verdadero nos hace querer ser mejores, y es con ella que volveré a empezar. Emma se llevó las manos a la cara, su respiración se convirtió en profundos sollozos, porque ahora todo tenía sentido, cada vez que él se iba sin dar explicaciones, cada instante que parecía distante, cada paso que daba para reconstruirse mientras ella se hundía en el arrepentimiento. La conmoción la recorrió como un rayo, porque comprendió que había perdido no solo al hombre que la amaba, sino la oportunidad de ser perdonada, de reparar lo irreparable. Él se dio la vuelta sin mirar atrás, cerrando la puerta con la certeza de alguien que deja atrás no solo una casa, sino las cadenas de una vida que ya no le encajaba. Mientras caminaba por la acera iluminada solo por la luz parpadeante de las farolas, sintió que su corazón latía con firmeza, libre de un peso que había cargado durante demasiado tiempo, y en algún lugar, supo que este era solo el comienzo de una nueva historia que escribiría con alguien que realmente conocía el valor del amor. El viento de esa noche parecía llevar los últimos recuerdos que quedaban entre Jonathan y Emma, esparciendo promesas rotas y palabras que nunca volverían a decirse por la calle desierta. Mientras se alejaba de la casa que una vez había sido su refugio, sintió que el aire se aligeraba, como si con cada paso dejara atrás no solo el peso de la traición, sino también la versión de sí mismo que aceptaba migajas de cariño. Las farolas proyectaban largas sombras que lo seguían, y con cada cuadra que caminaba, sentía que el futuro, una vez tan borroso, comenzaba a revelarse como un horizonte que aparecía después de una tormenta. Fue entonces cuando su celular vibró en su bolsillo, iluminando el rostro de alguien a quien no esperaba ver tan pronto, Sophie, la amiga de la infancia que había sido una presencia constante en su vida hasta los últimos años, cuando las prisas y la dedicación total al matrimonio lo habían distanciado de muchas personas que realmente importaban. Su mensaje fue breve, pero lleno de preocupación y cariño: escuché lo que pasó.
Si necesitas hablar, aquí estoy. Jonathan hizo una pausa, leyendo y releyendo esas sencillas palabras que lo habían impactado más que cualquier discurso. Con lágrimas en los ojos, respondió, sí, lo sé. ¿Puedes encontrarme? Sophie no dudó, le envió la ubicación de una cafetería que abría hasta tarde, un lugar que ambos frecuentaban de jóvenes, en las tardes de ocio en las que hablaban de sueños y secretos. Llegar a la cafetería fue como cruzar un portal a una época en la que todo parecía más fácil, donde los miedos eran menores y las penas más fugaces. El suave sonido del piano de fondo llenaba el espacio, y el aroma a café recién hecho mezclado con el aroma a canela traía una nostalgia reconfortante, casi como un abrazo. Sophie estaba sentada en una de las mesas de la esquina, jugueteando nerviosamente con su taza mientras lo buscaba. Al verlo, le dedicó una sonrisa triste pero sincera, lo que hizo que Jonathan se diera cuenta de cuánto extrañaba esa mirada cálida. Se acercó a ella y, sin decir nada, ella se levantó y lo envolvió en un largo abrazo, donde las palabras sobraban. Se sentaron y, durante unos segundos, simplemente permanecieron en silencio, dejando que la presencia del otro hablara más fuerte que cualquier frase. Sophie fue la primera en romper el silencio, con la voz entrecortada y la mirada fija en él. ¿No te merecías esto? Nunca lo merecías. Siempre fuiste el mejor hombre que he conocido. Me duele mucho verte así. Jonathan respiró hondo, con la mirada fija en el humo que salía de la taza que tenía en las manos. Pensé que el amor era suficiente, que todo lo que hice por ella fue mantener nuestra relación fuerte. Pero ahora veo que el amor solo no sostiene nada. Sophie le tomó la mano por encima de la mesa, sus dedos cálidos contrastaban con la frialdad que sentía en el pecho, y dijo con firmeza, amar solo es como remar en un barco con agua. Puedes esforzarte todo lo que quieras, pero se hundirá si la otra persona no rema contigo. Jonathan soltó una risa triste, como si reconociera la cruda pero liberadora verdad en esas palabras. Entonces se sinceró, contándole todo lo sucedido, los meses de separación, las sutiles mentiras, la traición expuesta delante de todos y, finalmente, la certeza de que necesitaba irse para salvarse. Sophie escuchó cada palabra con atención, sin interrumpir, solo apretándole la mano de vez en cuando, como si devolviera las fuerzas a alguien débil. En un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas y apartó la mirada, respirando hondo antes de revelar algo que llevaba años en su corazón. Necesito confesarte algo. Siempre te he amado, Jonathan. Desde que éramos dos adolescentes soñadores. Pero cuando te vi tan feliz con Emma, decidí alejarme, porque lo único que quería era verte sonreír. Pero ahora, viéndote destrozado así, me doy cuenta de que tal vez, en otro momento, podríamos haber tenido una oportunidad. Sus palabras resonaron como un trueno en su interior, acelerando su corazón. La miró sorprendido, porque nunca había imaginado que Sophie, con quien había compartido tantos momentos, albergara sentimientos tan profundos. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, pero también de respeto. Ambos sabían que no era el momento de decidir nada, pero la simple revelación reavivó la llama de la esperanza en Jonathan. Se inclinó hacia adelante, sujetándole el rostro con ternura, mirándola profundamente a los ojos y diciendo en voz baja pero intensa, saber que has estado aquí todo este tiempo, incluso en silencio, me hace sentir menos solo. No sé qué pasará de ahora en adelante, pero quería que supieras que, ahora mismo, eres la única persona que tiene sentido en mi vida. Sophie sonrió con lágrimas en los ojos y se acercaron hasta que sus frentes se tocaron, compartiendo el mismo aire cálido, sus respiraciones mezclándose, como si ambos buscaran fuerza en el calor del otro. Cuando las palabras fallaron, sus ojos hablaron, y en ese momento ya no hubo necesidad de explicaciones. El camarero rompió el ambiente trayendo otro café, y ambos rieron aliviados, al darse cuenta de cómo ese encuentro inesperado había transformado el dolor en algo más llevadero. Se quedaron en la cafetería hasta la madrugada, recordando historias de la infancia, confesándose miedos que nunca habían compartido, descubriendo espacios en el otro que desconocían. La conexión que siempre había estado ahí, latente, comenzó a despertar, y cada sonrisa que intercambiaban les traía la sensación de que, a pesar de todo, la vida aún podía deparar encuentros que sanaran heridas profundas. Al salir del café, la madrugada envolvió la ciudad en un silencio apacible, interrumpido solo por el sonido de pasos sincronizados en la acera, mojada por la llovizna que comenzaba a caer. Sophie se ofreció a llevarla, pero Jonathan se negó, diciendo que necesitaba caminar un poco más para ordenar sus pensamientos.
Antes de despedirse, lo abrazó de nuevo, largo rato, y le susurró al oído: «Cuando estés listo, aquí estaré». Él sonrió sinceramente por primera vez en mucho tiempo y respondió: «Gracias, no tienes idea de lo mucho que esto significa para mí». En los días siguientes, Jonathan comenzó a reconstruirse. Organizó sus cosas, buscó un nuevo apartamento y, con cada caja que empacaba, sentía que se llevaba un pedazo del pasado que necesitaba dejar atrás. Cuando finalmente se mudó, eligió un lugar amplio y luminoso, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol como símbolo de un nuevo comienzo. Cada habitación estaba decorada con esmero, no para impresionar a nadie, sino para reflejar el hombre que quería ser a partir de entonces, libre, consciente, abierto a las posibilidades que la vida aún le ofrecía. Sofía venía a menudo, ayudándolo a elegir objetos, sugiriéndole colores y cuadros, y cada visita transformaba el espacio en algo más vivo, más lleno de significado. Una tarde, mientras terminaban de colgar las últimas cortinas, Sofía entabló una conversación que Jonathan no esperaba, pero que debía tener lugar. Con voz suave pero firme, dijo: «Sé que aún estás destrozado, y no quiero apresurar nada. Solo quiero que sepas que no me voy a ninguna parte. Si necesitas tiempo, espacio o simplemente silencio, lo respetaré». Jonathan la abrazó de lado, sintiendo el calor de su cuerpo, y respondió: «No tengo palabras para agradecerte. Me has hecho ver que el amor no tiene por qué ser doloroso. Y aunque todavía estoy confundido, siento paz por primera vez en mucho tiempo». Sin embargo, el pasado pronto llamaría a la puerta. Una mañana lluviosa, Emma apareció inesperadamente frente al nuevo apartamento de Jonathan, empapada, sosteniendo la carpeta con los documentos que él le había dado, con las manos temblorosas como si el frío de la lluvia fuera solo un reflejo del hielo que ahora dominaba su alma. Sin esperar invitación, comenzó a hablar entre sollozos: «Sé que ya has seguido adelante, que has encontrado a alguien que te valora como yo nunca lo conocí. Solo necesitaba decirte, por última vez, que el mayor castigo que puedo soportar es saber que te he perdido. Que no hay nada que pueda hacer para recuperarte. Y merezco ese dolor». Jonathan la escuchó en silencio, con la mirada serena pero sin rastro de compasión. Cuando terminó, respiró hondo y respondió con calma: «No necesitas mi permiso para arrepentirte. Y yo ya no necesito tu amor para vivir. Espero que algún día encuentres la fuerza para perdonarte, pero ya no formo parte de tu historia». Emma negó con la cabeza, las lágrimas se mezclaron con la lluvia, y al darse la vuelta para irse, parecía cargar sobre sus hombros el peso de todos los errores que jamás podrían borrarse. Al cerrar la puerta, Jonathan sintió como si un ciclo finalmente hubiera terminado. Caminó hacia la sala, donde Sofía organizaba libros en la estantería, y ella lo miró con preocupación. Él sonrió, con una sonrisa tranquila y segura, y dijo: «Es hora de escribir nuevos capítulos. Y, si quieres, quiero que me acompañes en cada línea de esta nueva historia». Sofía le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes de la seguridad de quien también había esperado mucho tiempo este momento, y juntos, sentados uno al lado del otro, vieron cómo la lluvia bañaba las calles, como purificando todo lo que debía quedar en el pasado para que, a partir de entonces, pudieran empezar de nuevo sin miedo. La lluvia paró la misma noche que Emma salió del nuevo apartamento de Jonathan, y en el silencio que reinó tras cerrarse la puerta, él y Sofía permanecieron sentados uno junto al otro, aún absorbiendo el peso de lo sucedido horas antes. La atmósfera en el apartamento era diferente a cualquier otra que hubieran sentido juntos, había alivio, pero también una extraña sensación de algo más grande en el aire, como si esta visita inesperada hubiera dejado no solo rastros de tristeza, sino también la necesidad de que ambos reflexionaran sobre lo que realmente deseaban para sí mismos. Jonathan, emocionalmente agotado, apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y cerró los ojos, mientras Sofía lo observaba en silencio, sin saber si necesitaba un abrazo o simplemente espacio para ordenar la avalancha de sentimientos que se habían acumulado desde la traición. La quietud del momento era tan densa que cualquier palabra parecería fuera de lugar, pero Sofía decidió romperla con suavidad de todos modos, murmurando en voz baja que no pretendía reemplazar a nada ni a nadie, pero que tampoco esperaría indefinidamente a alguien que tal vez no estuviera listo para empezar de nuevo. Jonathan levantó la vista, sorprendido por su franqueza, pero al mismo tiempo admiraba la valentía que siempre había conocido en Sofía. Respiró hondo antes de responder, admitiendo que aún sentía una confusión interior que no podía expresar con palabras,
porque aunque sabía que el amor que sentía por Emma había muerto, las cicatrices de la traición no sanarían tan rápido, y temía empezar algo con Sophie cargando con heridas abiertas que pudieran sangrar sobre una relación que, más que ninguna otra, merecía nacer pura. Sophie escuchaba en silencio, pero su mirada revelaba comprensión, y eso la hacía aún más especial a los ojos de Jonathan, porque a diferencia de todo lo que él había vivido, ella no exigía ni presionaba, solo ofrecía su presencia como apoyo y su corazón como refugio. El dilema moral que surgía allí, sin embargo, era tan claro como el cielo que comenzaba a abrirse tras la tormenta. ¿Se permitiría amar a alguien que siempre había estado cerca o se encerraría en sí mismo, temiendo repetir el dolor que acababa de superar? Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de serenidad e introspección. Jonathan se dedicó a consolidar su nueva rutina, cuidando el apartamento como si plantara semillas en tierra fértil, con la esperanza de que cada detalle reflejara en quien se estaba convirtiendo. Las mañanas empezaron a tener un nuevo significado, pues se despertaba con la luz del sol inundando su habitación, recordándole que, a pesar del dolor, había un futuro por construir. Las tardes, antes llenas de ansiosa espera, ahora las pasaba paseando por parques, repasando viejas aficiones y reencontrándose con amigos que, poco a poco, volvían a ocupar un lugar en su vida. La presencia de Sophie era constante, pero de forma distendida, aparecía con café caliente, invitaciones a salidas sencillas o mensajes preguntándole cómo estaba, y cada gesto suyo era como un soplo de aire fresco que disipaba las sombras dejadas por Emma. Durante uno de estos encuentros, mientras paseaban por un mercado de antigüedades, Sophie se detuvo frente a una estantería llena de libros viejos y comentó cómo cada objeto albergaba historias de amor, pérdida y nuevos comienzos. Jonathan, conmovido por su sensibilidad, confesó que tenía miedo de volver a depositar sus esperanzas en alguien y acabar reviviendo el mismo dolor, miedo de que el ciclo de expectativas frustradas se repitiera, miedo de perderse de nuevo por amar demasiado. Sophie sonrió con ternura y le tomó la mano, explicándole que el amor siempre es arriesgado, pero que el verdadero peligro residía en cerrarse a la posibilidad de ser feliz, en acostumbrarse a la soledad solo para evitar el sufrimiento. Lo animó a mirar hacia adentro y a darse cuenta de que la valentía que tuvo para poner fin a algo que lo destruía era la misma valentía que podía guiarlo hacia algo mucho más hermoso y verdadero. En medio de estos momentos de intimidad emocional, Sophie también se abrió más que nunca. Habló de relaciones que la habían marcado, de las veces que confió en alguien que no lo merecía, de cómo había aprendido a reconstruirse sola antes de permitirse amar de nuevo. Jonathan la escuchó con atención, descubriendo matices de ella que desconocía y dándose cuenta de que ambos llevaban cicatrices que, en lugar de separarlos, podían unirlos. La complicidad que crecía entre ellos era casi palpable, pero a la vez tan delicada como la porcelana, porque cualquier paso en falso podía destruir lo que construían con tanto esmero. Había una comprensión silenciosa de que no necesitaban apresurarse, de que cada sonrisa, cada conversación, cada silencio compartido era, en sí mismo, un paso importante para sanar todo lo roto. El dilema moral, sin embargo, se intensificó a medida que su vínculo se profundizaba. Jonathan se encontraba dividido entre el deseo genuino de entregarse a este nuevo sentimiento que florecía y el miedo de estar usando a Sophie como una muleta para superar su soledad. Por mucho que quisiera creer en la pureza de todo lo que experimentaban, no podía librarse de la voz interior que le advertía sobre la posibilidad de confundir la gratitud con el amor. Sophie, por otro lado, también sentía miedo de ser solo la segunda opción, la mujer que apareció en el momento oportuno, pero que sería abandonada en cuanto su dolor se calmara y surgieran nuevas posibilidades. Esta dualidad los envolvía como una nube, pero, paradójicamente, también alimentaba conversaciones profundas que los hacían cuestionar sus verdades y miedos más íntimos. Una tarde tranquila, tras una cena sencilla en el balcón del apartamento de Jonathan, ambos se sentaron a contemplar las luces de la ciudad, absortos en sus pensamientos. Él rompió el silencio, confesando que nunca había sentido tanta transparencia en una relación, que la libertad de exponer sus vulnerabilidades era algo que jamás había experimentado, pero que también sentía la presión de su propia conciencia para estar seguro de sus sentimientos y no herirla. Sophie respiró hondo y, con la voz entrecortada, explicó que entendía cada palabra y que, más que cualquier declaración de amor precipitada, prefería la honestidad, porque no soportaba ser amada solo por ser la persona que aparecía cuando todo se desmoronaba.
Jonathan le sujetó el rostro con ternura, mirándola profundamente a los ojos, y le prometió que no tomaría decisiones basadas en la necesidad o el miedo, sino que si alguna vez le decía que la amaba, sería porque realmente lo sentía en cada latido de su corazón. Sus encuentros se volvieron más significativos, aunque aún no había definiciones claras sobre lo que estaban construyendo. Salieron a pasear, a ver películas, a descubrir nuevos lugares que pudieran llamar suyos, pero siempre respetando el ritmo del otro. En cada despedida, había un largo abrazo que decía más de lo que las palabras podían expresar, y en cada reencuentro, una sonrisa que los iluminaba, demostrando que, a pesar del pasado, la vida ofrecía nuevas oportunidades para amar de una manera más madura, consciente y verdadera. Las dudas aún existían, pero ya no eran paralizantes, al contrario, eran una señal de que estaban dispuestos a hacer las cosas de otra manera, a construir algo sólido sobre la base de la sinceridad y el respeto mutuo. Un día, mientras visitaban una exposición de arte moderno, se detuvieron frente a una instalación que representaba dos figuras humanas separadas por una pared translúcida, casi transparente, que les impedía tocarse. Sophie, conmovida, comentó que muchas personas viven así, lo suficientemente cerca como para verse, pero demasiado lejos para sentirse de verdad, y cuánto temía que esto le sucediera. Jonathan la abrazó con fuerza, envolviéndola en un abrazo que transmitía más de lo que cualquier explicación podría transmitir, y le dijo que estaba dispuesto a derribar cualquier muro que pudiera existir entre ellos, siempre que se construyera con paciencia y cuidado, porque no quería repetir los errores del pasado, sino aprender de ellos. En ese momento, ambos comprendieron que estaban en un punto sin retorno, sabían que tendrían que tomar decisiones que cambiarían sus vidas irreversiblemente, que no podían permanecer indefinidamente en la zona de confort de la amistad que los reconfortaba, pero también limitaba sus experiencias. A partir de entonces, cada decisión definiría si continuarían juntos, en un camino lleno de incertidumbre, o si preferirían distanciarse para preservar el recuerdo de un reencuentro que, en sí mismo, fue transformador. El corazón de Jonathan latía con fuerza, porque incluso sin confesarlo en voz alta, ya sabía que Sophie se había vuelto indispensable en su vida, que era la pieza que le faltaba para sentirse completo de nuevo, pero necesitaba estar seguro de que esto era real y no solo un reflejo del miedo a la soledad. Mientras caminaban de vuelta a casa, con el viento nocturno alborotando su cabello y la luna iluminando los suaves contornos de su rostro, Jonathan se preguntó si sería posible empezar de nuevo sin cargar con las cadenas del pasado, si podría permitirse amar sin desconfiar de cada gesto, de cada palabra. Sophie, a su vez, le sujetó la mano con firmeza, como si quisiera demostrar que estaba dispuesta a luchar, pero también a soltarlo si se daba cuenta de que no era el momento adecuado. El silencio entre ellos era cómodo, pero lleno de expectativas, porque ambos sabían que la siguiente conversación definiría no solo lo que serían a partir de entonces, sino también si el dolor que cada uno cargaba sería usado como cimiento o como barrera para lo que podrían vivir juntos. Esa noche, al llegar a la puerta del apartamento de Jonathan, el peso de lo que habían hablado durante el paseo aún flotaba en el aire, casi palpable. Sophie dudó antes de despedirse, con una mezcla de esperanza y miedo en su mirada, pues aunque sabía que el sentimiento entre ellos crecía con cada encuentro, también comprendía que ya no había lugar para ilusiones, debían decidir si seguir intentándolo o si cada uno tomaría su propio camino. Jonathan, por su parte, sintió una opresión en el pecho ante la perspectiva de perderla, pero también sabía que no podía arrastrarla a una relación incierta solo por miedo a la soledad. Cuando sus miradas se cruzaron bajo la suave luz del pasillo, todo parecía tan frágil como necesario, y fue Sophie quien rompió el silencio en voz baja, casi un susurro, diciendo que no soportaba ser el remiendo de un corazón roto, que merecía a alguien completo, alguien dispuesto a amarla sin reservas. Asintió en silencio, absorbiendo cada palabra, pues reconoció en esa frase su amor propio, el mismo que él mismo luchaba por recuperar. Entraron al apartamento, donde aún flotaba el aroma a café de su última tarde juntos, y se sentaron en la alfombra de la sala, cerca, pero no tanto como para ignorar la tensión que crecía entre ellos. Jonathan, con la voz ronca por la emoción, explicó que necesitaba tiempo para comprender si lo que sentía por ella era amor o simplemente gratitud por la presencia reconfortante que le había brindado en sus días más oscuros. Sophie respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin permitir que cayeran, y respondió que el tiempo era algo que podía ofrecer, pero no indefinidamente, porque temía desperdiciarse esperando a alguien que tal vez nunca estuviera listo. Su honestidad hacía cada palabra aún más dolorosa,
porque a pesar de toda su conexión, existía la cruel posibilidad de que la vida tuviera otros planes, y que la cercanía que los unía pudiera ser precisamente lo que los separaba. En los días siguientes, ambos decidieron que necesitaban distancia para aclarar sus sentimientos. Sofía volvió a su rutina, sumergiéndose en proyectos personales, reuniéndose con amigos que hacía tiempo que no veía y dedicando su tiempo a actividades que siempre le habían sentado bien. Jonathan, en cambio, empezó a dedicarse a viajes cortos, explorando ciudades cercanas, conociendo gente nueva e intentando redescubrir el placer de estar solo. En cada paisaje, en cada conversación casual con desconocidos, sentía la vida latir de forma distinta, como si por fin se liberara del pasado que lo había atrapado en una narrativa de dolor. Aún así, en cada atardecer que contemplaba solo, recordaba los ojos de Sofía y se preguntaba si alguna vez podría ver ese mismo brillo en otra persona. Una noche, mientras caminaba por la orilla de un lago iluminado únicamente por la luna llena, Jonathan se detuvo a reflexionar sobre todo lo vivido. Recordó cada detalle de su relación con Emma, desde las primeras caricias hasta las últimas palabras frías, y comprendió que, si bien había sido traicionado, también había permitido que la relación llegara a ese punto porque había ignorado las señales, porque había creído que el amor solo bastaba para salvar algo que ya estaba condenado. Esta constatación lo liberó de parte del resentimiento que había estado cargando, porque comprendió que perdonar no significaba aceptar lo sucedido, sino negarse a permitir que el dolor determinara cada paso de su futuro. Esa comprensión le hizo comprender que, tal vez, lo que sentía por Sofía era más que gratitud, que había nacido de un cariño genuino, pero que había madurado hasta convertirse en algo que, de hecho, podía llamarse amor, un amor diferente, más consciente, cimentado sobre la honestidad que ahora insistían en preservar. A la mañana siguiente, regresó a la ciudad decidido a encontrar a Sofía, pero al llegar a su casa, dudó frente a la puerta. Su corazón latía con fuerza, pues aunque estaba decidido a abrirse por completo, sabía que ella no estaba obligada a esperarlo. Cuando por fin se armó de valor para llamar, lo recibió una Sofía sorprendida, pero con una sonrisa contenida, como si no supiera qué esperar de aquella visita. Jonathan entonces le tomó la mano y, mirándola fijamente a los ojos, comenzó a hablar con voz firme pero emotiva, explicándole que en los viajes que había hecho, en las horas que había estado solo, había comprendido que su presencia en su vida no era solo un consuelo, sino un recordatorio vivo de que el amor podía ser ligero, espontáneo y sincero, que a su lado se sentía completo de nuevo, y que si ella aún lo deseaba, querría intentar construir algo real, de la manera correcta, respetando el tiempo y los sentimientos de ambos. Sofía permaneció en silencio, sintiendo sus palabras resonar en su interior como una promesa que ni siquiera se atrevía a esperar. Lentamente, acunó el rostro de Jonathan entre las manos y respondió que nunca había dejado de creer en su posibilidad, pero que necesitaba estar segura de que no sería solo la respuesta a un miedo. Él asintió, jurando que, a partir de ese momento, haría todo de otra manera, que no la haría sentir como una ocurrencia tardía, porque veía en ella no solo la oportunidad de amar de nuevo, sino la posibilidad de vivir con alguien que realmente comprendiera el significado de la reciprocidad. El abrazo que siguió fue diferente a todos los que habían compartido antes, ya no había vacilación, solo la reconfortante calidez de dos almas que, aunque heridas, estaban dispuestas a cuidarse. Su relación no se convirtió en un cuento de hadas de la noche a la mañana. Al contrario, pasaron semanas de conversaciones francas, momentos de inseguridad y discusiones sobre lo que ambos esperaban de una relación sana. La honestidad se convirtió en el pilar fundamental, y en cada encuentro reafirmaban que no permitirían que los fantasmas del pasado dictaran el rumbo del presente. Jonathan se esforzó por demostrar con gestos concretos su compromiso, priorizó el tiempo con ella, compartió pensamientos y decisiones, y construyó juntos las pequeñas rutinas que transforman la vida cotidiana en algo significativo. Sofía, por su parte, fue paciente pero también asertiva, dejando claro que, aunque confiaba en él, no se rendiría por miedo a perderlo. Un fin de semana, decidieron viajar a una cabaña remota, rodeada de montañas y arroyos cristalinos, donde el silencio de la naturaleza creaba el ambiente perfecto para reconectar sin distracciones. Las noches frías invitaban a una chimenea encendida, y frente a las llamas danzantes, hablaron durante horas sobre planes, sueños, miedos y cicatrices. En una de estas conversaciones, Sofía reveló que aún se preguntaba si podía confiar plenamente en alguien que venía de una relación tan traumática, y Jonathan le explicó con calma que su mayor objetivo era que ella nunca dudara del lugar que ocupaba en su vida. Entre suaves besos y largos abrazos,
construyeron gradualmente una nueva historia, en la que ambos eligieron estar, no por necesidad, sino por genuino deseo. En medio de estos momentos de compartir, surgieron dilemas que los hicieron cuestionar hasta dónde llegarían para proteger lo que estaban construyendo. Jonathan se encontraba dividido entre mantener el pasado completamente enterrado o enfrentarlo cada vez que fuera necesario para reafirmar la importancia del presente. Sophie, a su vez, comprendió que empezar de nuevo no significaba borrar la historia de nadie, sino aprender a lidiar con lo que cada uno traía en su bagaje emocional. Decidieron juntos que no dejarían que el miedo los paralizara, que preferirían afrontar las incertidumbres del futuro juntos que vivir en la seguridad de una soledad estéril. Esta decisión les trajo alivio, pero también un compromiso mutuo de no permitir que los silencios incómodos volvieran a instalarse entre ellos. El regreso a la ciudad tras el fin de semana en la cabaña fue simbólico. Durante el viaje, se detuvieron en una carretera desierta para contemplar el amanecer, sentados en el capó del coche, abrazados bajo una manta. Allí, mientras la luz dorada bañaba el horizonte, Jonathan susurró que amaba a Sophie, no con el amor desesperado de quien busca llenar vacíos, sino con la serenidad de quien entiende que el amor verdadero requiere libertad, respeto y valentía. Sophie, conmovida, respondió que no solo amaba quien era él ahora, sino también la historia que lo había moldeado, porque reconocía en su vulnerabilidad la fuerza de quien eligió empezar de cero. El beso que selló ese amanecer fue más que romántico, fue la promesa silenciosa de que, sin importar lo que les deparara el futuro, estarían dispuestos a luchar el uno por el otro. Al regresar a casa, su rutina cambió. Jonathan comenzó a invertir en nuevos proyectos profesionales, encontrando satisfacción en iniciativas que le permitían ayudar a otras personas que también habían pasado por rupturas dolorosas. Sophie, motivada por la experiencia que compartieron, comenzó a estudiar psicología, impulsada por el deseo de comprender mejor las emociones humanas y ayudar a quienes necesitaban empezar de cero. Esta sinergia entre ambos les permitió crecer individualmente y como pareja, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para fortalecer sus vínculos. En medio de todo esto, continuaron cultivando los pequeños gestos que los mantenían conectados, notas cariñosas, desayunos improvisados, noches de cine elegidas al azar. El dilema moral, aunque seguía surgiendo en las conversaciones nocturnas, ya no era un obstáculo, sino un recordatorio de que el amor no se trata de ignorar las dificultades, sino de afrontarlas con valentía y vulnerabilidad. Jonathan y Sophie descubrieron que el mayor acto de amor que podían ofrecerse era el compromiso diario de elegir quedarse, incluso cuando el miedo les decía que sería más fácil rendirse. Y así, cada amanecer juntos se convirtió no solo en un día más, sino en la confirmación de que a veces las mayores tragedias de la vida pueden ser el punto de partida de historias que jamás se habrían escrito de no ser por el dolor que, un día, casi los hizo renunciar a creer en el amor. La vida de Jonathan y Sophie avanzó a un nuevo ritmo, marcada por la rutina que aprendieron a construir juntos, pero también por pequeños desafíos que, superados juntos, fortalecieron su relación. Las mañanas se llenaban de conversaciones que comenzaban con trivialidades, pero que invariablemente se convertían en profundas reflexiones sobre quiénes eran, qué querían y cómo podían mejorar como individuos y como pareja. Las tardes de domingo, antes sinónimo de melancolía para Jonathan, se convertían en momentos de alegría y planificación, donde se sentaban a imaginar viajes, estudiar nuevos proyectos o simplemente disfrutar del silencio reconfortante que solo existe entre quienes confían plenamente el uno en el otro. Sophie, a su vez, descubrió en el amor que construyó con Jonathan la fuerza para resignificar sus propias cicatrices, porque si antes temía entregarse por completo, ahora comprendía que protegerse del amor solo la distanciaba de lo que siempre había buscado, un compañero verdadero. Pero la vida, con su imprevisibilidad, le trajo a Emma un final que nadie podría haber previsto. Tras su última conversación con Jonathan, desapareció de los lugares que solía frecuentar, se distanció de los amigos en común e incluso se mudó a otra ciudad, en un intento desesperado por escapar del peso del arrepentimiento que la consumía a diario. En su nuevo hogar, intentó reconstruir su carrera y su autoestima, pero solo encontró la soledad como su constante compañera. Sus noches estaban marcadas por sueños confusos que mezclaban recuerdos de momentos felices con destellos de la traición que lo destruyó todo, y sus mañanas eran duras, porque cada despertar era un cruel recordatorio de que la vida que tenía fue destruida por sus propias manos. El único mensaje que logró enviarle a Jonathan, meses después, fue una breve confesión de que nunca había encontrado a nadie que la hiciera sentir tan segura como él, y que había comprendido, demasiado tarde, que la traición no era solo un error, sino la sentencia que la condenaba a vivir en constante arrepentimiento.
Jonathan leyó ese mensaje con pesar, pero sin ira. Ya no sentía más que compasión por Emma, pues comprendía que el mayor castigo que alguien podía recibir era ser consciente de su propio error sin posibilidad de reparación. Decidió no responder, pues no veía sentido en reabrir heridas que finalmente sanaban, pero en su interior esperaba que ella encontrara la paz, aunque estuviera lejos de él. Esta decisión lo liberó de una vez por todas, pues si antes sentía que aún había lazos invisibles que lo ataban al pasado, ahora comprendía que esos hilos se habían roto, permitiéndole finalmente entregarse al presente que estaba construyendo con Sophie. La relación entre Jonathan y Sophie evolucionó con tanta naturalidad que, una noche de invierno, mientras cocinaban juntos y se divertían entre recetas desastrosas y risas sinceras, se dieron cuenta de que ya habían formado una familia sin haberlo planeado. Los portarretratos esparcidos por el apartamento mostraban viajes, logros y momentos sencillos que, juntos, contaban la historia de dos corazones que decidieron reconstruirse juntos. Y fue esa noche que Jonathan, con el corazón acelerado y la voz entrecortada, se arrodilló ante Sophie y le pidió que compartiera con él no solo los buenos días, sino todos los días de sus vidas. Sophie, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, aceptó sin dudarlo, porque sabía que esta petición no era para llenar vacíos, sino para sellar una historia construida sobre el respeto, la verdad y el amor genuino. En los meses siguientes, decidieron celebrar su unión con una ceremonia íntima, rodeados únicamente de personas que habían seguido de cerca sus caminos de dolor, superación y renacimiento. El lugar elegido fue un jardín lleno de lavanda y olivos, símbolo de paz, sanación y perseverancia. Al intercambiar votos, Jonathan prometió no permitir nunca más que los silencios se convirtieran en abismos, mientras que Sophie juró no temer nunca ser vulnerable, porque sabía que allí había encontrado a alguien que no usaría sus debilidades como armas. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, porque no se trataba solo de una boda, sino de una celebración de la valentía de dos supervivientes emocionales que se permitieron volver a creer. Mientras tanto, Emma continuó su vida, marcada por altibajos, pero siempre atormentada por lo que había perdido. Intentó otras relaciones, pero cada una terminó más rápido que la anterior, pues cargaba con la desconfianza de quien la había traicionado y, por lo tanto, no podía creer que alguien pudiera ser sincero. En sus momentos de soledad, recordaba con detalle la última noche que vio a Jonathan, y cada recuerdo la lastimaba como una cuchilla afilada, porque comprendía que sus acciones habían destruido no solo el amor recibido, sino también la oportunidad de construir un futuro lleno de complicidad. Con el tiempo, comenzó a dedicarse al voluntariado en ONG que apoyan a mujeres en crisis, intentando transformar su dolor en algo que pudiera ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. Tras su matrimonio, Jonathan y Sophie comenzaron a participar en proyectos comunitarios, ayudando a parejas a fortalecer la comunicación y a reconocer las señales de que una relación necesita atención, creando espacios de diálogo donde las vulnerabilidades podían ser bienvenidas en lugar de ocultadas. Para ellos, compartir sus historias no fue una exposición dolorosa, sino un recordatorio constante de que las heridas pueden convertirse en puentes para sanar a otros. En cada conferencia y taller, dieron miradas atentas y escucharon historias emotivas de quienes encontraron, en sus palabras, la fuerza para no rendirse o el coraje para poner fin a lo que ya no funcionaba. Su día a día también floreció con la inesperada llegada de un hijo, que dio un nuevo sentido a todo lo que habían vivido. Durante los primeros meses de embarazo, Sophie temía que sus inseguridades regresaran, pero Jonathan demostró con cada gesto que jamás afrontaría nada sola. Cuando nació el bebé, vieron en él la representación más pura del amor que habían construido, porque sabían que si no hubieran decidido enfrentarse a sus propios fantasmas, nunca habrían llegado tan lejos. Cada sonrisa del pequeño era la confirmación de que todo el sufrimiento era solo el prólogo de una historia más grande y hermosa. Jonathan aprendió, de cada error del pasado, que el amor debe cultivarse a diario, que no existen relaciones indestructibles sin cuidado constante, y que las pequeñas acciones cotidianas son mucho más poderosas que cualquier gran promesa hecha en momentos de euforia. Sophie, a su vez, comprendió que confiar no significa olvidar lo vivido, sino elegir conscientemente creer que, juntos, pueden superar cualquier desafío. Juntos, se convirtieron en más que compañeros, se convirtieron en cómplices de un viaje que nunca permitió que el dolor superara la esperanza. Con eso, cada personaje encontró su destino, Emma, atrapada en el laberinto del arrepentimiento, buscando redención con acciones que jamás borrarían el pasado, Jonathan y Sophie, abrazando el don de un amor cimentado en la valentía de empezar de cero,
demostrando que la vida puede ser generosa con quienes están dispuestos a reconstruirse con honestidad. Así, la historia llega a su fin, recordándonos que la traición no solo destruye una relación, sino que puede destruir sueños, proyectos y la confianza que tarda años en construirse, pero solo segundos en arruinarse. Que la valentía de Jonathan y Sofía inspire a todos a no renunciar a encontrar a alguien que los haga sentir plenamente amados, y que el dolor de Emma sirva de advertencia a quienes piensan que la infidelidad es solo un error sin consecuencias. Comenta abajo qué te pareció esta historia, nos encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta. Y recuerda, engañar no es, nunca fue ni será justificable. Destruye familias, sueños y vidas enteras. Nuestro canal no apoya ningún tipo de engaño y cree que el amor verdadero solo puede florecer donde hay respeto, diálogo y fidelidad.